buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase. Como bien ustedes saben, el tema que hemos estado abordando se llama Derecho y Estado. Clases anteriores estuvimos platicando sobre los elementos que conforman al Estado. Recordarán ustedes que los elementos son territorio, población y poder, ¿verdad? Respecto del territorio, con base en la Constitución mexicana, pudimos establecer artículos fundamentales para su estudio. ¿Cuáles fueron? El artículo 27 de entrada, ¿verdad? Porque ahí justamente se habla del dominio de tierras y de aguas a lo largo del territorio nacional, ¿correcto? Dijimos cómo es posible que se exploten nuestros recursos naturales. Pudimos entender que la fracción primera de ese precepto manifiesta que el dominio directo de aguas y tierras nacionales puede ser no solo por parte de los mexicanos, sino también los extranjeros, quienes, como recordarán, deberán acordar con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, en considerarse como mexicanos. ¿A qué se refiere esa situación? Fue comentado que no es que se naturalicen, ¿verdad? No es necesaria la naturalización. Considerarse como mexicanos, dijimos en aquella clase, es obedecer la norma, es obedecer a las instituciones nacionales y con ello, por obviedad, salvaguardar la soberanía nacional. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue el 27. Hablando de territorio también, nosotros instituimos que desde el artículo 42 hasta el 48 se encuentran delimitados las partes integrantes de la federación. ¿Recuerdan eso? Ahí observamos en el 42 que el derecho internacional tendrá que fijar límites tanto en el espacio marítimo como en el espacio aéreo. ¿Tuvieron alguna duda sobre ello? Bien. ¿Qué más tenemos que decir? Entablamos en el 44 que se fundamenta que la Ciudad de México será la capital de la República Mexicana, ¿verdad? Que ahí es donde se concentra el ejercicio de poder, ¿verdad? Y también instituimos justamente que a lo largo de estos preceptos constitucionales lo que se está pretendiendo es salvaguardar la integridad territorial de nuestra nación. Bien, ahora, ¿qué hablamos respecto de la población? Dijimos que nuestro artículo primero constitucional contempla que toda persona tendrá derecho a que se le reconozcan sus derechos fundamentales, los llamados derechos humanos. En México tuvimos, como ustedes lo saben, una reforma constitucional fundamental en junio del 2011, donde se cambió el término garantía individual a derecho humano, donde se cambió además el término de que la Constitución otorgaba esas garantías individuales, llamadas así en aquel tiempo, y ahora se dice que la Constitución mexicana y los tratados internacionales reconocen los derechos humanos. Habíamos dialogado sobre ese cambio de términos entre otorgar y reconocer. Espero no lo olviden. Entonces, bien, cuando en el artículo primero dice toda persona, nosotros estudiamos que se refiere efectivamente a todo tipo de personas, varones, mujeres, adultos, menores de edad, ciudadanos, ¿verdad? Personas tanto físicas como personas morales. ¿No queda duda sobre ello, sí? Bien, ahora entonces, para estudiar a la población dentro de la Constitución mexicana, nosotros pudimos observar artículos desde el 30 hasta el 38. ¿Recuerdan ustedes? En cada uno de esos preceptos constitucionales se va fundando o fundamentando cómo es que se constituye la población. La población está constituida, de acuerdo al 30, por nacionales, ¿verdad? Los nacionales tendrán que reunir las características de los dos apartados. El apartado A manifiesta que serán mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio nacional, los que sean hijos de padre o madre mexicana, los que de alguna manera dice ahí esa fracción tercera, que sean hijos de padres naturalizados mexicanos, ¿verdad? A eso se le conocía como el ius domicili, espero no lo olviden. Y la fracción cuarta de ese apartado A se refiere justamente a también nacer a bordo de una aeronave, ¿verdad? O de una embarcación que se ostente con bandera mexicana, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Eso es adquirir la nacionalidad por ius soli, por ius sanguini y
por ius domicili, ¿verdad? Vamos bien ahí, ese es el apartado A. Ahora, ¿qué hay en relación con el apartado B? Ahí se manifiesta cómo es que el extranjero puede naturalizarse mexicano, ¿verdad? Y son dos fracciones de ese apartado. Se ve manifiesto que la fracción primera dice que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se habrá de otorgar una carta de naturalización. Para que esa carta se le otorgue al naturalizado o al posible naturalizado, tendrá que agotar los requisitos legales. En México tenemos una ley que se llama Ley de Nacionalidad. Esa legislación es reglamentaria del artículo 30, donde ustedes podrán observar justamente cómo es que una persona extranjera puede naturalizarse mexicana. No es tan sencillo como pareciera. Y bien, una de las instrucciones de esa legislación es residir en territorio mexicano. Ya les decía yo sobre la temporalidad. La generalidad son 5 años, ¿verdad? 2 años si contraes matrimonio con algún mexicano, como es el caso de la fracción segunda, ¿verdad? De ese apartado B del artículo 30, que todos ustedes ya conocen. Y la última condición es residir 1 año en México cuando adoptas a un niño mexicano. Bueno, ¿por qué estoy hablando de ello si el tema central se llama estructura y funcionamiento del Estado mexicano? Porque estamos entendiendo justamente que toda persona, sea tanto nacional como describe el 30, o sea extranjero como describe el 33, tendrán derecho de gozar de estos derechos fundamentales, de los llamados derechos humanos, ¿verdad? Ahora que hago alusión entonces a los extranjeros, recordarles, está instituido en el artículo 33, ¿verdad? ¿Y qué manifiesta el 33? En sus primeras líneas dice, son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30, ¿verdad? Se les concede, como puedes observar en su párrafo, se les concede el mismo privilegio, ¿verdad?, de gozar de los derechos fundamentales. Sin embargo, en el último de los párrafos se dice que el extranjero no podrá inmiscuirse en asuntos políticos del país. ¿Queda claro eso? Tienen todos ustedes su Constitución. Vean, por favor, qué es lo que hace la Constitución mexicana en el artículo 33 respecto a los extranjeros. Limitarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en México tenemos un principio establecido en el artículo 89, fracción décima, un principio de política exterior. Revisa por favor el 89, fracción 10. Ahí hay un principio importante donde se limita al extranjero para no inmiscuirse en asuntos políticos. Dice que un principio normativo de la política exterior primero es la autodeterminación de los pueblos. Tú reconoces la palabra autodeterminación al momento de comprender que eso es proteger o salvaguardar nuestra soberanía nacional, ¿verdad? Un principio más dice justamente